Dios te bendiga. Vamos a comenzar una serie de temas con respecto al pecado, restauración, eh, las consecuencias del pecado en el creyente, cómo superar estas situaciones. Y te recuerdo que estamos desde La Paz, Entre Ríos, en Iglesia Cristiana Evangélica. Y mirá, estamos meditando y en todos los libros de la Biblia se habla del pecado. La importancia de este tema no es para darle relevancia a un hecho o a este tema que sería mejor pasarlo por alto o barrerlo bajo la alfombra, ¿no? Pero hay una pregunta que inquieta, ¿no? ¿Por qué la Biblia, por qué la palabra de Dios le da tanto espacio a este tema? Porque desde el Génesis, desde el principio hasta el final, leemos narraciones de fracasos, de angustias, de equivocaciones, de historias oscuras y desoladoras, teniendo como protagonistas a patriarcas, como los más conocidos, como Abraham, Isaac, Jacob, reyes como David, Saúl, jueces como Sansón, profetas como Elías, discípulos como Pedro, dejándolos a ellos expuestos a situaciones que tal vez vergonzosas. ¿No sería mejor, uno se preguntaría, que la Biblia nos hablara de cosas buenas, de cosas buenas y positivas, ¿no? de las personas? Es que nada mejor para comprender nuestra naturaleza. No hay nada mejor de cómo comprender nuestro comportamiento. Y la Biblia lo expone tal cual somos. Dios en su amor ha querido que mostrarnos no tanto la caída de otros, sino cómo podemos evitar caer nosotros también. El conocimiento sobre este tema, ¿no? Hablando del pecado, en este tiempo es necesario porque se trata de una batalla diaria, una batalla continua de los seres humanos y una pelea constante que no deja de lado aquel que ha creído, aquel que cree en Jesús. La realidad es que el pecado ha avanzado y ha tomado parte en lugares que parecían lugares de piedad. Nos habla el libro de San Juan, un versículo muy conocido, San Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El pecado llevó al único Hijo de Dios a la cruz, en lugar del castigo que merecíamos. Yo, vos, yo. En consecuencia, el amor de Dios nos da salvación y nos hace partícipes de la vida eterna. Dios formó al hombre, dice Génesis, ahí en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 2, versículo 7. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios formó al ser humano, Dios te formó a vos, Dios me formó. Pero en el último versículo del capítulo 1, el versículo 31, dice, y vio Dios
todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Entonces, esto nos da o sea, que nos da a pensar que es imposible que Dios forme al hombre con pecado. El libro de Romanos, en el capítulo 5, Romanos, capítulo 5, versículo 12, nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Dice que el pecado entró al mundo, no que no dice que el pecado estaba en el hombre, en el ser humano. No. Mirá, Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, dice, tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al ser humano, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo perfecto al ser humano, lo hizo bueno. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús ¿para qué? Para buenas obras. Si Dios hubiera creado al ser humano con pecado, no lo hubiera hecho para buenas obras, porque el pecado no sale en buenas obras. Dios hizo al hombre perfecto y con este propósito que leímos recién, el propósito de buenas obras. El pecado no está en Dios. Tampoco Él hizo al primer ser humano con pecado. Entonces nos podemos preguntar, y me pregunto, ¿dónde nació el pecado? ¿De dónde viene tanta maldad a la humanidad? Y acá vamos a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 28, del versículo 13 al 17. Perdón, 15 al 17. Dice, perfecto eras, está hablando de quién, de Satanás, del diablo. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. No estaba en el monte, estaba en el monte de Dios, pero fue echado. Ahora vamos a seguir leyendo. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Te expuse al ridículo, dice la otra versión. Para comprender un poco mejor esto, acá en estos 3 versículos habla que este querubín protector se enalteció y se llenó de orgullo. Quiero leer Isaías, el capítulo 14, Isaías 14, 13, versículos 13 y 14. Nos dice Isaías 14, 13.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así que Él subió, dice, subiré. O sea, nos da la idea que no estaba en el monte de Dios, estaba abajo y subió al monte. Y de allí Dios lo ha hecho. Dios creó a Satanás con capacidad de decidir, como la capacidad que tiene el ser humano de decidir el bien o el mal. Recordamos toda la historia del huerto del Edén. Adán, ¿qué decidió? Decidió desobedecer. Satanás también tenía la capacidad de decidir. Pero orgullo y soberbia fueron los pecados principales que los llevó a su caída. Como leímos en el versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Dios. Orgullo y soberbia. Nos dice San Juan, capítulo 8, versículo 44. Nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Aquí Jesús le está hablando a los fariseos. Vosotros sois del diablo, porque él ha sido homicida desde el principio. Y un versículo más en primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Satanás, el diablo, es pecador desde el principio, aunque no se especifica de qué principio. Es seguro que este principio es anterior a la creación del ser humano. Hay otros versículos para leer, pero quiero entrar en otro tema, porque lejos está de Dios la impiedad, la injusticia, porque Él es santo, santo, como dice Isaías 6:3. Él es santo, santo. Deuteronomio 25:16 dice, abominación es a Jehová el pecado. Así que la Biblia habla de la santidad y la perfección de Dios también. Así que el creador del pecado no es Dios, como hay muchos que dicen. Y llegamos hasta aquí en esta emisión. Luego vamos a estar mirando un poquito más con respecto a este tema y otros temas más. Así que nos dejas tu comentario. Si tenés preguntas respecto al tema, hacela. Quiero hacer una oración para terminar. Decir al Señor, gracias Padre por tu palabra, porque ella nos enseña que tú eres un Dios santo y que sí hay pecado en el mundo y el culpable es el diablo, y nosotros somos responsables también de tomar decisiones. Ayúdanos, Señor, a no practicar el pecado.
A través de Cristo Jesús, tú le has derrotado en la cruz. Y hoy tú nos haces aceptados delante del Padre por medio de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Amén. Amén. Dios te bendiga grandemente.